Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Teresa Carreño. Ella fue una pianista, compositora y cantante venezolana que pasará a la historia por los apodos de la Leona, la Emperatriz o la Valquiria del piano. Siendo una artista muy admirada, valorada y respetada no solo por su público, sino por otros artistas y compositores de su época, llegando a ser vista como una auténtica diosa del piano o como la reina de todos los pianistas. Esta biografía es realizada por petición de Luis Carr 89, Wilson Vela, Edgar Álvaro Cuervo, Irene Azuaje, Jesús Delgado y Julio Salazar. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García nació el 22 de diciembre de 1853 en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Fue hija de Manuel Antonio Carreño y de la esposa de este, Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Teresa la cuarta de sus vástagos. Su familia estaba ligada estrechamente a la figura del político y militar venezolano Simón Bolívar. Su padre era sobrino del maestro de dicho libertador, el educador y político Simón Rodríguez, mientras que su madre era prima de la única esposa que tuvo Bolívar, María Teresa del Toro Alaiza. Es más, se dice que María Teresa recibió su nombre en honor a esta dama española, aunque tal vez lo recibió en recuerdo de su hermana mayor, quien también se llamaba así y que falleció antes de que ella llegase al mundo. La niña nació dentro de una familia musical y literaria, creciendo así en un ambiente bastante culto y artístico. Su padre era un gran apasionado de la música. Por esta razón, la niña empezó a recibir clases de piano desde una edad muy temprana, demostrando tener mucho talento a la hora de tocar dicho instrumento, siendo vista por muchos como una verdadera niña prodigio de la música, siendo comparada incluso con Mozart, quien en su día fue otro niño prodigio. Ante su innegable talento para la música, su padre decidió que Teresa empezase a recibir clases de talentosos maestros, convirtiéndose así en la alumna de distintos músicos, como es el caso del pianista germano-venezolano Julio Jogene, quien fue su profesor de piano por algunos meses. Mientras la niña avanzaba con su formación como pianista, la familia Carreño empezó a verse afectada por los movimientos políticos y sociales provocados por la Guerra Federal, unos conflictos civiles entre el bando conservador y el liberal. Así que ante esta situación, la familia decidió abandonar Venezuela para instalarse en el verano de 1862 en la ciudad de Nueva York, empezando así la familia una nueva etapa de su vida en los Estados Unidos, mientras que su hermana mayor, Emilia, de tan solo 15 años de edad, permaneció en tierras venezolanas debido a que ya estaba comprometida con un primo suyo y su boda se iba a celebrar en cuestión de poco tiempo. Durante su estancia en Nueva York, Teresa empezó a recibir clases de música de la mano del pianista estadounidense Louis Mugot Gottschalk, con quien desarrolló una buena relación. Es más, la niña le dedicó a su maestro una de sus primeras obras publicadas, la cual sería un gran éxito. Unos 3 meses después de instalarse la familia Carreño en Nueva York, Teresa dio su primer concierto público en el Teatro Irving Hall, y poco tiempo después
fue invitada a la Casa Blanca para tocar frente al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, tocando así el piano para el presidente y sus invitados durante una velada privada. La niña seguiría formándose como pianista y daría conciertos tanto públicos como privados, convirtiéndose en el gran orgullo de su familia y de sus maestros. Teresa llegó a tocar como solista en distintas ciudades importantes de los Estados Unidos. También llegaría a dar conciertos en ciudades europeas como Londres y París, además de hacer alguna que otra gira por distintas ciudades de Cuba, viajando continuamente con su familia. Durante estos viajes, la niña llegaría a conocer personalmente a destacables músicos, pianistas y compositores de la época, como es el caso de los compositores Rossini y Debussy. La presencia de la niña en países como Inglaterra o Francia causa una verdadera sensación entre los distintos círculos intelectuales y artísticos de dichos lugares, ya que todos querían conocer a la niña prodigio del piano. Por esta razón, sería invitada a distintas veladas y reuniones privadas, donde llegaría a tener el honor de tocar de manera improvisada con el pianista Franz Liszt. Teresa no solo destacaría como pianista. Durante sus numerosos viajes y giras, conoció a distintos artistas, músicos y compositores que la animaron a formarse en otros campos musicales, aprendiéndose a tocar otros instrumentos o incluso a recibir clases de canto, llegando a alcanzar el rango de mezzosoprano, y llegó a actuar como cantante de ópera en la obra conocida como Los Hugonotes, demostrando así tener un gran talento musical no solo como pianista, sino también en otros campos musicales. Teresa estuvo en todo momento muy unida a su familia, la cual le acompañaría durante sus giras, viajes, conciertos y durante las veladas a las que era invitada. Pero aquella armonía familiar se acabó cuando en el año 1866 su madre falleció a causa de una epidemia de cólera, siendo una muerte muy dolorosa para la niña, debido a que estaba muy unida a su madre. Poco después de sufrir aquel duro golpe, Teresa viajó hasta España junto a su padre para dar una serie de conciertos en tierras españolas y posteriormente continuaría con su gira por los Estados Unidos. Pero estos viajes serían muy duros para ella, ya que aún seguía arrastrando el profundo vacío que le dejó la muerte de su madre. Durante los años posteriores, la muchacha seguiría formándose, dando conciertos y realizando numerosas giras de manera incansable, hasta que un día, durante uno de estos viajes, conoció al violinista y compositor francés Émile Zoget, quien había sido otro niño prodigio de la música. Ambos jóvenes enseguida iniciaron una relación amorosa y se acabarían comprometiendo rápidamente, celebrándose su boda el 13 de junio de 1873 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 21. Teresa se quedó embarazada nada más casarse. Nació en el mes de marzo de 1874 una niña que se llamó Emilia. Aquel embarazo y el nacimiento de esta niña impedían a Carreño el poder continuar con su carrera como pianista. Por esta razón decidió dejar a su hija al cuidado de una amiga suya alemana, la cual era conocida como la señora Bischoff. La exigente carrera de Teresa la obligaría a pasar largas temporadas lejos del hogar que había formado junto a su marido Emil, algo que ocasionó que su hija Emilia acabase siendo adoptada por la familia Bischoff,
aunque una de las exigencias de aquella adopción era que los padres biológicos de la niña no volviesen a tener ningún tipo de trato con esta, algo que acabaría siendo aceptado por Teresa a regañadientes y con mucha pena, debido a que el matrimonio apenas tenía recursos económicos y tenían que viajar constantemente para poder ganar algo de dinero. Teresa se acabaría quedando de nuevo embarazada poco después de haber alumbrado a su primera hija, naciendo así un niño que apenas vivió por un año, siendo una muerte que afectó mucho a la pianista. La adopción de su primera hija y la muerte de su segundo vástago fue algo que afectó bastante a su matrimonio, volviéndose este bastante frío y distante. Además, su marido Emil sería descrito como un hombre sin carácter e irresponsable, así que a partir del año 1875 el matrimonio decidió separarse, haciendo tanto sus vidas como sus propias carreras por su cuenta. En el año 1876, Teresa intenta ganarse la vida como cantante de ópera y como concertista en la ciudad de Boston, lugar donde conoció a un cantante italoamericano llamado Giovanni Dalla Pietra, iniciando ambos enseguida una relación amorosa y acabarían casándose poco después. De este segundo matrimonio acabarán naciendo 3 hijos. En el año 1878 nació Lulú. En 1882 nació Teresita, la cual seguiría los pasos de su madre y se convertiría en pianista. Y en el año 1885 nació Giovanni, quien acabaría siendo cantante de ópera como su progenitor. Se sabe que Teresa se implicó bastante en la crianza de sus hijos nacidos de este segundo matrimonio, tal vez porque no pudo disfrutar de la crianza de sus 2 primeros hijos, a los que acabaría perdiendo por cuestiones del destino, siendo una mujer que intentó criar lo mejor que pudo a sus hijos y a la vez continuar con su carrera musical. Entre los años 1885 y 1887, el matrimonio visitó en distintas ocasiones Venezuela, siendo unos viajes muy emotivos para Carreño, debido a que no había estado en su país natal desde que era niña y tenía la esperanza de poder ganarse la vida en Venezuela como pianista y cantante, además de que quería establecer allí su hogar y fundar su propia compañía de ópera. Pero la mala situación política y social de Venezuela le impidió conseguir aquel sueño, regresando así a los Estados Unidos. En el año 1889, Teresa y su marido Giovanni decidieron separarse, así que Carreño decidió regresar a Europa, donde tenía la intención de convertirse en una gran pianista. Por esta razón, se marchó hasta Alemania junto a sus hijos y debutó en la Filarmónica de Berlín, lugar donde brillaría como solista. Poco después de instalarse en tierras alemanas, Teresa conoció al pianista escocés, pero nacionalizado como alemán, Eugene d'Albert. En un principio, ambos entablaron una buena amistad, pero entre ellos existió una gran atracción y finalmente acabaron iniciando un romance. La pareja convivió por algunos meses como si fuesen un matrimonio, hasta que Teresa se volvió a quedar embarazada, algo que les empujó a casarse, celebrándose esta boda el 27 de julio de 1892. Para entonces, ella tenía 38 años de edad en el momento de la unión y él 28. 2 meses después de haberse celebrado esta boda, nació una niña que se llamó Eugenia, y 2 años después tuvieron otra hija que se llamó Gerta. En un principio, este tercer matrimonio sería bien avenido, debido a que ambos cónyuges trabajarían juntos sin problemas, además de que Carreño empezó a tocar en público algunas de las obras de su tercer esposo, pero su buena relación conyugal se acabaría viendo afectada por el carácter controlador de Eugene,
quien empezó a controlar todo lo relacionado con el hogar que había formado el matrimonio, además de con la crianza de sus hijas y el repertorio musical que solía tocar Teresa durante sus actuaciones. Así que finalmente se acabarían divorciando en el año 1895. Tras esta etapa en tierras alemanas, Teresa regresó a los Estados Unidos, donde tuvo una buena acogida por parte del público, convirtiéndose en una pianista muy valorada y admirada, que solía tocar en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, siendo sus conciertos grandes eventos a los que todos querían asistir. Durante esta nueva etapa de su vida, Carreño gozó el gran cariño de su público y de otros grandes músicos, cantantes y compositores de su época, ya que se decía que ella hacía vibrar a los presentes con cada una de sus notas, siendo descrita como la reina de todos los pianistas, que tocaba como una auténtica diosa. Incluso sus admiradores llegan a otorgarla distintos apodos por los que acabaría siendo conocida popularmente, como por ejemplo la Leona, la Emperatriz o la Valquiria del piano. En el año 1902, Teresa se acabaría casando por cuarta vez, en esta ocasión con Arturo Tagliapietra, quien había sido su cuñado durante el tiempo que había estado casada con el hermano de este, el cantante de ópera Giovanni Tagliapietra, padre de sus hijos mayores. Durante los años posteriores, Teresa se dedicó plenamente a su carrera como pianista, y pese a que trabajó duramente durante años en los Estados Unidos, también realizaron una serie de giras que la llevarían por distintos puntos del planeta. Llegan a visitar y a tocar en países como Australia, Nueva Zelanda o incluso en Sudáfrica. En el año 1916, ella fue invitada por segunda vez a tocar en la Casa Blanca, pero en esta ocasión ante el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Tras tocar en esta velada privada ante el presidente y sus invitados, Teresa y su marido Arturo empezaron a idear una nueva gira que se iniciaría en Cuba y que después continuaría por los Estados Unidos y posteriormente por Sudamérica. Pero para entonces ella ya se encontraba un tanto débil y empezó a tener problemas para poder ver bien, siendo diagnosticada de diplopía, es decir, que veía doble, debido a que sufrió la parálisis del nervio óptico. Por esa razón, los médicos la aconsejaron guardar reposo y abandonar aquella gira que tanta ilusión le hacía. Carreño se retiró al apartamento que poseía en Manhattan, en Nueva York, pero su salud se deterioró rápidamente y acabaría falleciendo poco después, el 12 de junio de 1917, a los 63 años de edad. Tras celebrarse su emotivo funeral, al que asistieron un buen número de admiradores, amigos y compañeros de profesión, su cuerpo fue incinerado, siendo sus cenizas repatriadas a Venezuela en el año 1938, y no sería hasta 1977 que sus restos mortales fueron finalmente depositados en el Panteón Nacional de Venezuela, en la ciudad de Caracas, lugar donde descansa desde entonces. Teresa fue una mujer que dedicó toda su vida al piano y al mundo de la música, llegando a ser una de las pianistas más valoradas y admiradas de la historia. Ella logra hacerse un hueco en un mundo donde solían destacar normalmente los hombres, llegando a ser una conocida solista que llegó a conquistar los escenarios, especialmente en los Estados Unidos, ya que en dicho país es donde más tiempo actuó y donde dio más conciertos, aunque también es cierto que brilló con luz propia en las giras que realizó por distintos puntos del planeta, llegando a ser una pianista muy valorada,
admirada y respetada no solo por su público, sino por otros músicos, compositores y cantantes de la época. Teresa pasará a la historia como la leona, la emperatriz o la valquiria del piano, siendo incluso vista como una diosa del piano o como la reina de todos los pianistas. Pero también cabe destacar que esta mujer poseía una hermosa voz, llegando a ser incluso cantante de ópera en distintas etapas de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Teresa Carreño. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros músicos, cantantes y compositores que hayan sido vistos como niños prodigios de la música. Y con esto me despido. Hasta la próxima.